me concentré en destacar los 8 puntos que son, digamos, los que generalmente conforman un artículo científico a nivel de estructura, resaltando allí cuál es el cuerpo del artículo como tal, y ahí nos estamos refiriendo fundamentalmente a la introducción, nos estábamos refiriendo a los materiales y métodos, nos estábamos refiriendo a los resultados de la discusión, luego la parte de conclusiones, etcétera. Pero lo que es el cuerpo en sí, el corazón del artículo, son estos 3 que les mencioné, que es decir, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Inclusive los títulos, sobre todo con el caso de los materiales y métodos y de los resultados y su discusión, dependiendo del área del conocimiento en la cual yo me desenvuelva, eso no necesariamente llevan esos, si hay que poner un punto resultados y discusión o un punto materiales y métodos, sino que ellos pueden sufrir algunas modificaciones. De lo que sí no puede dejar de estar presente en el artículo es cómo usted lo hizo, qué materiales utilizó, de ser el caso, a qué resultados llegó y cómo discutió usted esos resultados, para luego poder formular ustedes sus respectivas conclusiones. Eso fue la parte A de esta segunda parte. La parte B, que es la que vamos a trabajar hoy, es la parte B de la segunda parte. Aquí sí ya nos vamos a meter con cosas muy puntuales para darles a ustedes los tips que deben ser tomados en consideración, o en todo caso yo sugiero que deben ser tomados en consideración cuando ustedes se sienten ya a redactar un artículo científico. Uno de los puntos que están presentes en la estructura de un artículo es sin ninguna duda, después de la página inicial, donde aparece el título y con todos esos tips que yo les dije en el video pasado, en la parte A de la segunda parte, lo que generalmente uno se consigue a continuación es el resumen. ¿Cuál es la importancia del resumen para un artículo científico? ¿Qué es, como lo coloco allí, qué debe contener un resumen? En general, un resumen, como bien lo señalo allí, digamos, su papel en el cuerpo de un artículo tiene que ver con que permite facilitar de una manera rápida y precisa identificar el contenido básico que tenemos, que vamos a encontrarnos en el trabajo nosotros como potenciales lectores del mismo. Fíjense bien que ahí se señala que debe redactarse en pasado. En términos generales es así, es decir, uno no va a mostrar en un resumen, no va a hablar con un verbo en infinitivo, no va a decir, con este trabajo se pretende realizar tal cosa, no. Eso va a depender de la naturaleza del trabajo y del tipo de artículo científico que nosotros estemos redactando. Generalmente, uno presenta en el resumen un trabajo de investigación o los resultados de un trabajo de investigación que ya se realizó. Así que ya lo hicimos. Pues en consecuencia, como ya lo hicimos, ese resumen debería estar redactado en pasado. Es bien importante que tengamos en consideración cuando hagamos un resumen de un artículo científico que este no debe aportar información o ninguna conclusión que no esté presente en el texto. Es decir, yo no puedo estar allí colocando cosas que luego el lector no va a conseguir en el trabajo, y que no se deriven, de hecho, del trabajo que hemos realizado. Ahí mismo debe quedar muy claro el problema que estamos investigando, que pretendimos investigar, y cuál fue su objetivo. Es bien importante también señalar ahorita que como se los dije en la parte A del video anterior, que cada revista define más o menos cuántas palabras debe tener un artículo, dependiendo del área de conocimiento, dependiendo, digamos, de lo que pide la revista.
Ahí depende del área de conocimiento, muchas veces, por ejemplo, si son artículos de naturaleza analítica, es probable que el resumen o las revistas puedan pedir inclusive hasta 300 palabras. Si es un artículo de discusión teórica o de reflexión, etcétera, va a depender también entonces de la naturaleza, no tanto del artículo, sino de lo que pida la revista en cantidad de páginas que debe contener el resumen. Por lo general también todas las revistas solicitan no solamente el resumen, en este caso estamos hablando de revistas del mundo de América Latina o de Hispanoamérica, pero generalmente todas las revistas piden por lo menos un resumen en la lengua, digamos, en la cual se edita la revista. Si es español, pues evidentemente tiene que haber un resumen en español, y generalmente se pide un resumen en inglés. Hay revistas que solicitan que también incorporemos el resumen en francés, que ahí ya inclusive llegan a pedir hasta 3 resúmenes. Pero en general, entonces, el resumen como tal, como lo señalo yo allí en la diapositiva, su objetivo fundamental es permitir identificar de manera rápida y precisa con qué se va a encontrar el lector. El título es la primera orientación. La segunda orientación, si ya se interesa el lector, porque el título le llamó la atención por investigaciones que le esté desarrollando, pues se va al resumen, y el resumen en consecuencia tiene que decirle a ese lector con qué se va a encontrar en el trabajo. Los tips en este caso van a ser, debe redactarse en pasado, insisto, no es una cuestión, no es una camisa de fuerza, pero en términos generales uno incorpora, uno comunica, uno redacta para comunicar los resultados de una investigación que generalmente ya está hecha. En consecuencia, ya como síntesis, fíjense bien, en general el resumen debe entonces plantear los objetivos, lo más importante y el alcance de la investigación, debe describir brevemente qué metodología se empleó, debe resumir los resultados, debe intentar generalizar las principales conclusiones y debe incluir palabras claves. Voy a tener un momentico acá con las palabras clave que creo que es importante que señalemos. Es un hábito muy común, muy común, que la revista generalmente siempre pide sobre escritores, porque los escritores también son como términos que me van a ayudar a mí como lector a identificar de manera rápida y precisa el contenido básico del artículo. Pero que es uno de los errores más importantes en los cuales nosotros incurrimos, que no lo tengo señalado inclusive en finales de esta diapositiva, es que los descriptores nosotros colocamos palabras como palabras clave partes del título. En consecuencia, eso no debe ser así. Es decir, yo no puedo repetir palabras que forman parte del título, no debería repetirlo o incorporarlo como palabras clave. Después de esta diapositiva yo tengo un ejemplo de lo que podría ser un resumen, simplemente como para mostrarles a ustedes lo que estoy señalando, pero en el caso de las palabras clave también cada revista es la que solicita cuántas se deben incluir. Por lo general, esas oscilan entre 3 y 5 palabras clave. Generalmente son sustantivos que pueden identificar el contenido, por supuesto, identificar el contenido del texto, y son palabras que generalmente están vinculadas además con el tema de investigación, o de repente con algún lugar, o con algún elemento central del método, etcétera, etcétera. Pero generalmente esos son palabras, por eso se dice que son palabras clave, que pueden ser inclusive sustantivos compuestos, es decir, uno puede poner, qué sé yo, vamos a poner condominio cerrado. Entonces, ahí tengo 2 palabras que forman una idea que para el lector va a ser bien importante. Los errores más frecuentes en la redacción de un resumen son esos que estoy indicando allí, como ustedes ven. No plantear claramente lo que se quiere investigar y qué se pretende, sino que uno anda como dándole vueltas a las cosas y no se termina de aterrizar. Por eso es que tiene que ser una cosa
bien clarita y bien precisa. Ser demasiado largo, no ajustarse a lo definido por cada revista, eso también implica entonces un trabajo de parte de los autores, de quien vaya a redactar un artículo científico. Hay que comenzar como a ejercitarse en la capacidad de síntesis en términos de ajustarse a lo que pide cada revista. Y el otro error frecuente en el que se incurre es que, digamos, es demasiado detallado. Entonces, otra cosa que creo que ya con esto voy a terminar en relación al resumen, es bien importante que no lo señalé allí, es que en el resumen no se estila para nada que se incluyan ni tablas, ni referencias bibliográficas, no debe haber expresiones matemáticas, tampoco se estila que se coloquen, es decir, el resumen tiene que ser eso que les estoy señalando aquí. Yo no puedo colocar en un resumen, bueno, como digo fulanito de tal, no. Esas cosas no van en un resumen. Hay que tener muchísimo cuidado cuando se redacta el resumen, entonces, de evitar incorporar referencias a tablas, referencias a autores, expresiones matemáticas, a menos que el trabajo tenga que ver con esa área del conocimiento y que necesariamente el cuerpo central del artículo tenga que ver con la discusión con alguna expresión matemática, pero en general no se debe colocar lo que les estoy señalando. Sobre todo, no se deben colocar referencias bibliográficas. Bueno, como les señalé hace un momento, aquí solamente pretendo mostrar un ejemplo de un resumen. Ahí vemos el título del trabajo, que creo que es importante que lo tengamos presente, División Financiera del Trabajo en Sistemas de Pagos en Argentina. Y el resumen, en este caso, si mal no recuerdo, creo que no llega ni a las 100 palabras, pero es un trabajo que fue publicado ya en la Revista Geográfica Venezolana. Y en este caso, nosotros solicitamos a los autores, la Geográfica Venezolana solicita que el resumen no debe tener más allá de 150 palabras. Si mal no recuerdo, creo que tiene 90 y algo. Y fíjense ustedes, ¿no? Esto es un trabajo de tipo, yo diría, es un trabajo analítico, pues, pero es un trabajo analítico de discusión teórica con información que tiene que ver con trabajo de campo, con pesquisa de campo, con entrevistas, con encuestas, pero la intención del trabajo, fíjense bien, el texto propone discutir cómo la economía de dos ciudades latinoamericanas, Sao Paulo y Buenos Aires, a partir de un nuevo fenómeno técnico-financiero, recibe los cambios dentro de los sistemas de pago, en especial con la adición de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es decir, la propuesta central fue, se dan cuenta del término del verbo en pasado, fue identificar los nuevos actores financieros y sus participaciones en la división del trabajo a partir de los circuitos de la economía urbana, evidenciando algunos de los nexos entre diferentes tipos de actores sociales en la ciudad. Fíjense bien ahora las palabras clave. Si se dan cuenta, en las palabras clave no hay ninguna que haga referencia explícita a algunos términos que puedan estar en el título del trabajo. ¿Cuáles son las palabras clave? Las palabras claves aquí, como hacen referencia a diferentes tipos de actores sociales en las ciudades, pues hablan, una de las palabras clave es ciudades. Como hacen referencia a los circuitos de la economía urbana, porque van a trabajar esa división financiera del trabajo en sistemas de pago en Argentina y Brasil, analizando los circuitos de la economía urbana, otra palabra clave compuesta en este caso son los circuitos de la economía urbana. Como trabajamos con sistemas de pago, estamos en el mundo financiero, colocamos mundo de las finanzas. Y al final, como se hace específicamente referencia al mundo de la economía digital, monetaria digital, la otra palabra clave es economía monetaria digital. Entonces, este es un ejemplo que lo traje simplemente a título ilustrativo, que me parece que es importante que ustedes por lo menos podamos ver estas cosas ejemplificadas. Insisto, yo lamento muchísimo que este taller lo estemos haciendo de esta manera, y no de manera presencial, porque las veces que yo he dictado este taller, yo me apoyo muchísimo con los participantes
me apoyo, yo llevo muchísimas revistas, bueno, muchísimas no, llevo una cantidad de revistas que yo selecciono donde los participantes pueden identificar precisamente todas estas cosas que yo estoy señalando acá. Por eso inclusive me tomé la molestia de buscar algún trabajo ya editado donde pudiésemos más o menos ver un ejemplo. Esto es un ejemplo en el caso de la geografía humana, pero igualito podemos conseguir ejemplos en el caso en el mundo de la geografía física o en el mundo de la parte de los métodos y técnicas que utilizamos en geografía, etcétera, etcétera. Luego de haber visto hace un momento la importancia del resumen y de las palabras clave para la redacción de un artículo científico y previamente la del título y la de la página inicial, en este momento nos vamos a concentrar fundamentalmente en aquellos puntos que constituyen el corazón de un artículo científico. Nos estamos refiriendo a lo que es el cuerpo del artículo. Vamos a arrancar con la introducción, más adelante vamos a seguir entonces con los materiales y métodos y vamos a, digamos, por lo que es el cuerpo del artículo, vamos a cerrar con los resultados de la discusión. Más adelante vamos a ver las conclusiones y los otros elementos constitutivos de la estructura del artículo. Bueno, con la introducción. Yo creo que muchas de las cosas que puedo señalar acá, muchos de ustedes seguramente las manejan, las saben. Simplemente lo que quiero es resaltar que en toda introducción para efectos de un artículo científico debe mostrar la importancia del trabajo que nosotros estamos presentando. Además de la importancia del trabajo que estamos nosotros presentando, de los resultados del trabajo que estamos presentando, tenemos que señalar qué nos ha motivado a nosotros a hacer ese trabajo. Dentro de esa motivación para hacer el trabajo, debemos nosotros también incluir algunos elementos que indiquen cuál es el interés que puede tener este trabajo que yo estoy presentando en forma de artículo en el contexto científico, tal como lo señalo acá. Y en ese proceso yo lo que estoy es intentando demostrar que lo que a mí me interesa desarrollar en este artículo, en tanto que problema de investigación, que lo puedo plantear como interrogante, lo puedo plantear como afirmaciones, etcétera, y ahí cada articulista define, o cada autor define cómo va a definir y a plantear de una manera clara y precisa el problema que lo motiva a hacer esta investigación y que se está plasmando en este artículo en este momento. Pero en ese proceso él tiene entonces que demostrar en el trabajo por qué hizo el trabajo, qué interés tiene en el contexto científico, etc. Si fuese importante y dependiendo del trabajo, habría también que incorporar algunos elementos que tengan que ver con la importancia del trabajo en función de trabajos previos que se hayan hecho sobre el tema y que de alguna manera te pueden haber motivado a ti a trabajar con este tema de investigación, y que en ese proceso que uno está señalando para la introducción puede haber inclusive, no se estila que se haga, pero de repente puede haber en la introducción como pequeños subpuntos o subtítulos. Hay autores que digamos, estilan colocar algún subtítulo, alguna cosa. No es lo usual, pero puede encontrarse en artículos científicos que puede haber alguna subdivisión dentro de la introducción. Lo importante de la introducción, luego que señalé esto, es por qué he hecho el trabajo, cuál es el interés que tiene en el contexto científico, si fuese el caso señalar que otros trabajos previos sobre el tema y que de alguna manera me hayan motivado a mí a hacer este trabajo. Esa introducción, como lo estaba diciendo desde el inicio del taller, todo el texto tiene que estar redactado de una manera clara y precisa, sin muchas divagaciones. El artículo generalmente debe estar circunscrito a una cantidad de páginas que le pida, que generalmente se las pide cada revista. Ese número varía sustantivamente de una publicación periódica a otra. De allí la insistencia que yo he hecho también durante todo el taller de que cuando vayamos nosotros pensemos redactar un artículo científico
y que ya tengamos en mente algunas revistas, la primera cosa que tenemos que ver es cuáles son las normas que esa revista sigue para efectos de aceptación o no del trabajo. Entre muchas de las cosas formales que te piden es la cantidad de páginas. Entonces muchas veces la introducción no puede ser tampoco muy exhaustiva ni muy larga en función de que vas a privilegiar sin ninguna duda en el cuerpo del artículo, vas a privilegiar trabajar, si fuese el caso, con explayarte con la metodología o si fuese otro el caso, pues te explayas con los resultados de la discusión de esos resultados. Es decir, la longitud de la extensión que pueda tener la introducción también va a estar en función un poco del tema que se vaya a abordar, de lo que pida cada revista, de la capacidad de mostrar de una forma clara y precisa, de escribir de una forma clara y precisa a los autores. Y finalmente, lo más importante tal vez de la introducción, luego de estas cosas que les he estado señalando, es que debe quedar muy claro y de forma muy explícita el objetivo del estudio. O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer con este estudio? Yo creo que luego en el resumen que yo les mostré hace un momento, en el ejemplo que yo les coloqué, yo les puse allí, más o menos ahí se veía cuál era el objetivo del trabajo. Entonces, si tomamos en cuenta estas cosas que yo les estoy señalando, yo no creo que tengamos ningún inconveniente en mostrar con claridad, precisión y de manera sintética todas esas cosas que están señaladas allí. ¿Por qué me motivé a hacer este trabajo? ¿Por qué el interés en el contexto científico? ¿Por qué en la medida que yo veo este tipo de cosas yo lo estoy justificando y resaltando su importancia? Y yo cierro generalmente con el objetivo que me motiva a hacer este trabajo. Visto lo anterior, entonces, ahora nosotros nos vamos a concentrar en los otros dos componentes básicos del cuerpo de un artículo, como son los materiales y los métodos y los resultados de la discusión. En el caso de los materiales y métodos, yo no me voy a extender en demasía porque fundamentalmente lo que hay que recordar, y creo que todos ustedes manejan esto, es que eso responde a la pregunta de cómo hemos hecho nosotros el estudio. Es decir, ahí nosotros tenemos que señalar de alguna manera cuál fue el método de investigación que nosotros seguimos. Puede ser una mezcla de metodologías cuantitativas con metodología cualitativa, y dentro de ellas pues, ustedes explicitan, pero eso hay que señalarlo. Hay que señalar cuál es el método de investigación que nosotros hemos seguido y luego además explicar las herramientas o las técnicas que nosotros utilizamos para la recolección de la información. Es importante que nosotros no confundamos el método con los resultados, porque una cosa es cómo hice yo para llegar a esos resultados y mezclar en la redacción esas dos cosas. Hay que tener cierto cuidado en saber separar ambas cosas. Evidentemente los resultados de mi investigación se van a sustentar en cómo yo obtuve la información, y el cómo yo obtuve la información a su vez tiene que ver con las herramientas que yo utilicé, con las técnicas de recolección de información, de procesamiento de esa información, etcétera, etcétera. Eso me va a dar a mí un resultado en particular. En consecuencia, por eso coloco allí que deben expresar lo descrito en el punto anterior y que deben presentar pruebas que apoyen tales resultados. Es decir, en este caso yo tengo que presentar, además de la redacción que estoy haciendo, tengo que presentar, si fuera necesario, evidentemente no todo artículo depende del tipo de artículo que estamos trabajando, nosotros vamos a poder incorporar allí pruebas como figuras, tablas, mapas, gráficos, si fuera el caso, fotografía, es decir, se incorporan en este caso, inclusive dependiendo, insisto, del tipo de artículo que estamos nosotros presentando, es bastante probable que entre los resultados se incorporen extractos de entrevistas que yo quisiese mostrar para efectos de apuntalar la pregunta inicial que yo me hice, para responder inclusive al objetivo y responder, perdón, para alcanzar el objetivo y responder en consecuencia la pregunta inicial. Los resultados también es importante, y creo que es tal vez lo más importante en términos de tips que nosotros debemos
como tener en consideración cuando estemos ya redactando los resultados, ese punto llamado resultados, es que en el primer párrafo normalmente lo utilizamos para resumir en una frase. Fíjense nuevamente cómo puede aparecer la idea de que tiene que ser una frase clara, directa, concisa, precisa, etcétera. ¿Cuál fue el hallazgo principal de nuestro estudio? Y la otra cosa que me parece bien importante es que esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. ¿Por qué resalto los verbos en pasado? Porque se supone que esa es una investigación, es decir, yo estoy redactando lo que yo conseguí en mi investigación. Se supone que ya yo elaboré las tablas, para hacer esas tablas pueden haber venido de un procesamiento de alguna información estadística, no necesariamente que yo la haya realizado con información primaria recolectada en campo, puede ser con información secundaria de fuentes bibliográficas, etcétera, pero yo la procesé, es decir, eso ya está hecho, el resultado ya yo lo conseguí y lo obtuve. Entonces, en consecuencia, lo que se recomienda es que esta sección de resultados se redacte utilizando los verbos en pasado. Es una recomendación que les hago, que es bien importante, así como se las hice en el caso del resumen, y bien importante en este caso cuando yo redacto los resultados, es que pensemos en que el trabajo ya se hizo, es decir, yo estoy hablando de a qué resultados llegué yo con mi investigación, que se sustentan en, dependiendo de la metodología que yo he utilizado, se sustentan entonces en encuestas, en entrevistas, en asuntos experimentales, recopilación de información en campo y luego procesada en un laboratorio, etcétera, etcétera, y que luego yo la plasmo en tablas, cuadros, gráficos, mapas, etcétera, etcétera, pero eso ya lo hice, por eso estoy insistiendo mucho que allí, en esa redacción, los verbos deben ir, como sugerencias, deben ser escritos en pasado. En el caso de la discusión, a diferencia de los resultados, la discusión yo debo señalar fundamentalmente redactar fundamentalmente la discusión en presente. Fíjense ustedes la diferencia en relación allá, ya porque estoy mostrando algo que ya se hizo, y acá es porque ya yo estoy discutiendo esos resultados. Yo discuto esos resultados. Yo, en función del problema que me haya planteado, en función del tema, del área de conocimiento en el que yo me inserte, nosotros entonces vamos a tener que poder, por ejemplo, establecer comparaciones con trabajos similares, etcétera, etcétera, y uno dice que, bueno, lo pongo ahí como ejemplo, que estos datos indican que los hallazgos del trabajo que se consideran ya tal cosa, tal cosa, tal cosa. También dentro de la discusión quise incorporar esta idea que me parece que es bien importante, porque si bien es cierto que la discusión fundamentalmente se centra en resaltar el significado, la importancia que tienen los resultados encontrados, muchas veces esos resultados encontrados, no digamos entre comillas, no son lo que nosotros teóricamente estaríamos esperando. En consecuencia, son resultados que de repente pueden tener un carácter anómalo, como señalo yo allí, y que no tendrían, digamos, aparentemente nosotros podríamos decir que no es lo que nosotros queríamos haber encontrado. Hay una tendencia a omitir, a no señalar esas anomalías que hemos podido encontrar en nuestros resultados, si fuese el caso, por supuesto. Pero lo que se recomienda en esa situación es que si bien los resultados no fueron los esperados, eso también tiene que ser incorporado en el punto de discusión de esos resultados. Por último, las conclusiones, bueno, como su nombre lo indica, pues son las conclusiones del trabajo. Acá, como un tips importante a ser tomado en cuenta por quienes estén redactando un artículo científico, es que debemos tener cierto cuidado en no confundir la discusión de los resultados y incorporarlos de repente sin establecer
lo que es la discusión de los resultados con lo que sería la conclusión a la que yo voy a llegar por esos resultados y la discusión que vive esos resultados. Entonces, es importante que de repente, al momento de hacer la redacción, que tengamos cuidado en separar este tipo de cosas. Es decir, porque es bastante frecuente que nosotros llega algún momento en que estamos redactando las conclusiones, y cuando uno comienza a leer lo que se ha escrito, parece ser una continuación de la discusión de los resultados. Entonces hay que saber más o menos separar las cosas. Entonces, una cosa que es bien importante, yo las estoy señalando allí para efectos, digamos, con las 3 cosas más importantes, que son esas que están señaladas acá, que habría que evitar conclusiones que no se deriven de los resultados. Y eso es, no es que sea frecuente, no es raro que uno encuentre en una conclusión cosas que no están dichas ni en la introducción, ni tienen que ver con el tema de investigación, por supuesto, pero que no se sustentan, esa conclusión no se sustenta del resultado del que yo obtuve. Inclusive podemos estar pensando en artículos de tipo reflexivo, de tipo teórico, que el autor de repente, sin darse cuenta muchas veces, comienza a colocar allí ideas conclusivas que no se desprenden directamente del trabajo y de los resultados de su trabajo de investigación. Entonces hay que tener un cuidado cuando uno redacta las conclusiones en ese sentido. Y lo otro es que debe tener sin ninguna duda las conclusiones una relación, fíjense bien, directa con el tema de investigación. Que tiene una relación directa, es decir, yo no puedo estar colocando como conclusión ideas que no tengan que ver de manera directa con el tema que se investigó. Y que evidentemente en ese proceso yo tengo que incluir allí los resultados que sean, a mi juicio, lo más resultante de ellos, y deben aparecer en la conclusión. Y si fuese necesario, por la naturaleza del tema y del problema de investigación, uno incorpora o no la idea de recomendaciones. En algunos casos también por la naturaleza del tema que hemos estado abordando como elemento que nos preocupa para efectos de la investigación, nosotros también podríamos incorporar elementos que tengan que ver con, dentro de las recomendaciones o fuera de esas recomendaciones, señalar, por ejemplo, cuál podría ser el principal aporte de nuestra investigación. No es necesario, pero si por la naturaleza del tema se considera que piensa que tiene un aporte importante, pues usted lo debe incorporar en las conclusiones, y si de ese aporte de ahí usted puede derivar recomendaciones, pues usted lo hace. Esas son decisiones que se toman, digamos, que toma cada autor. Antes de entrar en el contenido de esta última diapositiva, yo quiero rápidamente hacer una muy breve digresión en relación a los 2 puntos finales de la estructura de un artículo científico, como son los agradecimientos y la referencia bibliográfica. Yo no voy a entrar en detalles, y de hecho no los tengo acá en secuencia de lo que estoy presentando, porque ya yo hice alguna referencia que creo que son las más importantes en relación a esos 2 puntos cuando estaba explicando la estructura de un artículo científico en la primera parte de esta segunda parte del taller. Yéndonos ya a lo que está planteado aquí, cuáles son las principales diferencias entre un artículo de divulgación científica y uno de divulgación, es que nosotros podemos ver que los artículos de divulgación científica fundamentalmente, a diferencia del artículo científico, es que la idea es que el tema que se está discutiendo lo presentan con un lenguaje absolutamente comprensible, porque su objetivo es que los lectores entiendan qué es lo que está dicho allí. ¿Esto qué significa? Esto lo que quiere decir simplemente que la principal diferencia está en el lenguaje utilizado.
En el caso de la divulgación científica, insisto, es un lenguaje comprensible para que los lectores entiendan qué es lo que se está planteando. Para mí, la revista por excelencia, o una de las revistas por excelencia que podemos ubicar en el campo de la divulgación científica es la National Geographic. Hay otras, pero para mí la de National Geographic realmente es una de las revistas de divulgación científica que yo recomendaría sin ningún tipo de inconveniente, y que su lenguaje es asequible a mucha gente, no necesariamente lectores que sean de la comunidad científica, del tema que estén abordando su artículo. En el caso de un artículo científico, bueno, ahí está dicho, es un artículo especializado, está dirigido a un público en particular, al área, o sea, a la comunidad científica de esa área del conocimiento, y fundamentalmente su lenguaje es un lenguaje formal, es un lenguaje científico. Ahí los dos ejemplos que yo les coloqué. Fíjense, en el caso de la divulgación científica, el hombre desciende del mono. En el caso de un artículo científico, los humanos descienden del mono, y además me ponen el género de la especie, pues, Homo erectus, Australopithecus, etc. Es decir, hay un lenguaje que es formal y que es el que comprenden y entienden lo que comparten el área del conocimiento y que forman parte de la misma comunidad científica. Entonces a mí me parece que es bien importante este tipo de cosas que yo estoy señalando en este momento, porque no es, digamos, no es bueno que nosotros no manejemos con algún detalle este tipo de cosas, ¿no? La diferencia fundamental, insisto, entre estos dos tipos de revistas, de publicaciones, están dados por el lenguaje y a qué público va referido. Bueno, ya para finalizar, no me resta más que, como lo he hecho en anteriores oportunidades, darle las gracias a todos ustedes por su paciencia y reiterarles que la intención con estos 3 videos que constituyen el taller clave para redactar un artículo científico, su objetivo fundamental fue intentar mostrarles algunas cosas que son importantes, a mi juicio, que uno debe tener en consideración al momento de redactar un artículo científico, sobre todo para no incurrir en algunos errores que pueden ser perfectamente subsanados previos al envío del trabajo a la publicación periódica que ustedes hayan seleccionado. Realmente, de verdad, les doy muchísimas gracias y quise mostrar en esta última diapositiva algunas imágenes del Instituto de Geografía y Conservación de Recursos Naturales, al cual yo pertenezco como personal docente de investigación, que es la diapositiva, es la imagen que ustedes tienen debajo de gracias. A su vez tiene un salón nuestro, en el salón del posgrado, donde estamos en una actividad académica, asistiendo a una charla. Y por último, algo que tiene que ver alusivo a entorno en el cual se localiza mi ciudad, que es la ciudad de Mérida, que tiene que ver con las montañas, ¿no? Entonces, esa frase del autor del Principito a mí me pareció muy hermosa, y que es importante, creo yo, que los que hacemos geografía y los que no hacen geografía también las tengamos como muy presentes. Y por último les quiero mostrar la diapositiva final, simplemente para que ustedes la vean. Hace escasamente un mes, mi ciudad, que estamos al pie de la Sierra Nevada de Mérida, nosotros desde junio, julio comenzamos lo que se conoce ya como la temporada de nevadas, y ocurrió una nevada espectacular, y a mí algunos amigos me enviaron algunas fotografías y yo quise compartir con ustedes, y esa va a ser la diapositiva que voy a presentar a continuación. Muchísimas gracias por todo. Bueno, como ustedes pueden apreciar allí, están esas 4 imágenes que hablan por sí solas, pues, ¿no? El espectáculo que muchas veces nos brinda a nosotros, los habitantes de la ciudad de Mérida, esas espectaculares nevadas que son realmente increíbles y nos hacen sentir que vivimos en un lugar privilegiado de Venezuela.